Buenos días chicos, otra vez acá con sucesiones. En este caso estamos con sucesiones según su razón, es decir, vamos a continuar viendo sucesiones. En este caso vamos a trabajar con según la razón que tenga la sucesión, es decir, una vez que pudimos descubrir qué número se le está sumando o restando o multiplicando o dividiendo, según estas operaciones puede ser un tipo de sucesión llamado sucesión geométrica u otro tipo de sucesión llamado sucesión aritmética. Entonces, acá tengo 4 ejemplos nuevos que vamos a rápidamente trabajar. Fíjense que el primero dice 2, 5, 8, 11, 14. Se ve claramente que se le está sumando 3, término a término. Por lo tanto, podríamos seguir sacando el siguiente, sería 17, y el siguiente sería 20, ¿sí? Y el siguiente sería 23, y así sucesivamente. Podemos darnos cuenta de que la razón en esta sucesión es más 3, es decir, se le está sumando siempre 3 al término anterior para obtener el siguiente. Con el de abajo podemos ver que en vez de sumarse se está restando, pero si nos fijamos se resta 4. Menos 4, 2, menos 4, menos 2, menos 4, menos 6. O sea que el próximo sería menos 10, el próximo sería menos 14 y así podría seguir hallando el resto. Por lo tanto tenemos una razón que es menos 4, es decir, se le está restando menos 4 mientras vamos avanzando en la sucesión y siempre se le resta el mismo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo 3 dice 3, 6, 12, 24, 48. Si vemos el tercer ejemplo, se está multiplicando por 2, ¿sí? 3 por 2 me da 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. O sea que puedo sacar el siguiente, que sería 96. Y puedo sacar el siguiente, que sería 180, 192. Y así puedo sacar todos los siguientes. De esta forma sabemos que en nuestra razón lo que está pasando es que se está multiplicando por 2. Y en el caso del último, como podrán ya anticiparse, está dividiendo. ¿Sí? En este caso también está dividiendo por 2 porque sería 400 dividido 2, 200. 200 dividido 2, 100 y 100 dividido 2, 50. Entonces estamos frente a casos diferentes de sucesiones cuyas razones son diferentes porque en una se multiplica, en otra se suma, en otra se resta y en otra se divide. Ahora, dicho esto, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a clasificarlos, ¿sí? Las razones con las que se está sumando un cierto número, o sea, como el primer caso, y las sucesiones en las cuales se va restando siempre el mismo número, como ocurre con este caso, se llaman sucesiones aritméticas. Y después, por ende, las que vemos que se están multiplicando siempre por el mismo número o dividiendo siempre por el mismo número se llaman sucesiones geométricas. Estas sucesiones se las abrevia poniendo S.A, sucesión aritmética, y S.G, sucesión geométrica. Ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña para ver cuáles son específicamente este tipo de sucesiones, ¿sí? Pero antes de eso quería aclararles que fíjense que en estos casos que tenemos acá hay razones, o sea, tenemos que se suma, resta, multiplica o divide. Pero recuerden que habíamos visto, por ejemplo, sucesiones como la última, que les di en el trabajito, que decía 1, raíz de 2, raíz de 3, 2, y así continuábamos. Sabemos que acá lo que estamos haciendo es la raíz de 1, que es 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, que es 2, así que podríamos seguir así, nos damos cuenta que son las raíces del número. Este sería raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, y así podría continuar con todas las raíces. En este caso no hay una lógica de suma, resta, multiplicación o división. Existe una lógica que se está empleando en este tipo de sucesiones, pero no es que se le esté sumando, restando, multiplicando o dividiendo algún número en particular. Esta sucesión o las sucesiones que son de este estilo no pertenecen ni a las sucesiones aritméticas ni a las sucesiones geométricas. ¿Está bien? Sí o sí, para que pertenezcan a una o a la otra, tienen que sumar o restar o multiplicar y dividir. Entonces pasemos a la próxima. Como vemos en esta pestaña, tenemos la sucesión aritmética SA para simplificarlo y la sucesión geométrica. Y fíjense que en ambos casos tenemos fórmulas, ¿sí? Tenemos la fórmula que corresponde a la sucesión aritmética y la fórmula que corresponde a la sucesión geométrica. Permítanme explicarles a qué me refiero con esto de las fórmulas. Fíjense que tenemos que la sucesión aritmética es aquella en la que cada término se obtiene de sumar un mismo número real desde el término anterior. Y en el caso de una sucesión geométrica es aquella en la que cada término se obtiene de multiplicar
un mismo número real desde el término anterior. Pero yo les dije en la diapositiva anterior que para la aritmética era cuando se sumaba y se restaba, y cuando la geométrica es cuando se multiplica y se divide. ¿Por qué entonces en las definiciones solamente me aparece sumar y multiplicar y no me aparecen restar y dividir? Eso es algo que necesito explicarles para que lo entiendan mejor. Supónganse que yo tengo una en la cual se va restando. Por ejemplo, 2, 1, 0, menos 1. Claramente la razón acá, vamos a llamarle así, la razón acá es menos 1, es decir, 2 menos 1 da 1, menos 1 da 0, menos 1 da menos 1, ¿no? Es una pequeña sucesión, la cual el próximo término sería menos 2, menos 3, le va restando de a 1. ¿Por qué decimos que esta también es aritmética a pesar de que en la definición solamente me considera que se suman? Porque puedo decir que estoy sumando un menos 1. ¿Se entiende? Sumar un menos 1 es como restar el 1 directamente. Por eso es que cuando uno habla de sucesiones aritméticas dice que se tiene que sumar. Pero en realidad también está hablando de restar. Porque al sumar un número negativo, yo estoy restando en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, a esta aclaración importante, esta definición, cuando decimos que se obtiene de sumar a un mismo número real del término anterior, también considera las restas, ya que sumarle un número negativo es restarle. ¿Sí? Lo mismo parecido ocurre con las sucesiones geométricas. Acá dice que se obtienen de multiplicar, cuando yo claramente les dije en la pestaña anterior que también se pueden obtener dividiendo. Vamos a hacer un ejemplo. Teníamos el ejemplo de 200, 100, 50, es decir, se está dividiendo por 2. Dividiendo por 2 me da 200, 100, 50, 25, 12,5 y así puedo seguir, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Si yo estoy dividiendo, o sea que mi razón está dividiendo por 2. Bueno, dividir por un número es equivalente a multiplicar por otro. Vamos a ver por cuáles. Si yo, por ejemplo, al 100 lo divido por 2, me da 50, ¿sí? Bueno, si yo al 100 lo multiplico por un medio, o sea que estoy llevando a cabo una multiplicación, esto también me da 50, porque recuerden que abajo del 100 hay un 1, y en la multiplicación de fracciones yo puedo simplificar cruzado. Al 100 lo puedo dividir por 2, me da 50, al 2 lo puedo dividir por 2, me da 1, y me queda 50 por el 1, 50. Y 1 por 1 da 1, lo que da denominador 1, y esto da 50. ¿Sí? Entonces, dividir por un número es exactamente lo mismo que dividir por su inverso. ¿Cuál es el inverso? El 1 sobre ese número. Si yo quiero a un número cualquiera, dividirlo por otro número es exactamente lo mismo que a ese número multiplicarlo por 1 sobre el segundo número. Esto de acá es una propiedad muy sencilla pero muy importante para el tema de sucesiones geométricas. Porque acá dice, se obtiene de multiplicar un mismo número real desde el término anterior. Pero como multiplicar también es dividir, si expreso de otra forma, significa que las divisiones en las razones también van a estar incluidas en las sucesiones geométricas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vean divisiones y multiplicaciones siempre por el mismo número, va a ser una sucesión geométrica. Cuando vean que se va sumando o restando un mismo número, es una sucesión aritmética. Entonces, vamos a limpiar un poquito esto y vamos a seguir viendo el tema de las fórmulas. Si vemos acá, tenemos que esta fórmula, la que es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d, es la de la sucesión aritmética, y esta que tenemos acá es la fórmula de la sucesión geométrica. Vamos a explicar un poquito a qué me refiero con las fórmulas. Significa que si ustedes llegan a identificar a una sucesión como estas que estaban acá, ¿no? Por ejemplo, la primera, que está sumando 3. Ustedes ya están identificando que esa sucesión es aritmética, ¿sí? Esta es una sucesión aritmética. La de abajo también es aritmética porque está restándole un 4 y dijimos que también es aritmética. En cambio, las últimas dos son sucesiones geométricas y nos damos cuenta simplemente porque se multiplica o se divide por la misma razón. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que identificamos, lo que tenemos que hacer es tener esta sucesión en nuestra mente y vamos a reemplazar los datos en nuestra fórmula original para poder sacar la fórmula que le corresponde a esa sucesión. Dependiendo si es aritmética, vamos a reemplazar los datos en la fórmula de la aritmética, y si por supuesto es geométrica, lo voy a reemplazar en la fórmula de la geométrica. Entonces, vamos con el primer caso que dice 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11, que siempre se está sumando un 3. 14 y así puedo continuar. Siempre se le suma 3. Bueno, acá fíjense, vamos a evaluar la fórmula, que son las partes de una sucesión, ¿no? De la fórmula.
Esto que está acá, el A sub n, es el término general. ¿Qué dijimos que era el término general? Y A sub n puede ser A sub 1, A sub 40, A sub 200. Me permite reemplazar ese A sub n por la posición que a mí me interese calcular. A sub 1 va a ser siempre un número fijo porque es el primer elemento. En el caso de esta sucesión que yo estoy trabajando, A sub 1 es 2. O sea que yo puedo reemplazar a sub 1 por 2, porque ya conozco que vale 2. Bueno, A sub 1 entonces, como dijimos recién, sería el primer término. Esta n que tenemos acá, ¿quién es? Vean a sub n. Si yo tengo a sub n, ¿quién es la n que está acá? Es la posición en donde estoy parada. Si estoy parada en la posición 4, por ejemplo acá, en A sub 4, la posición es 4, entonces el término vale 11. No se confundan la posición con el término. El término es el valor numérico que está en la sucesión. El término en este caso sería el 11. El 4, ¿qué sería? El 4 es la posición en la que está ese número en la sucesión. Es el número que está en la posición 4. Entonces la n sería nuestra posición, ¿sí? Es la posición en la que estamos parados. El menos 1, bueno, es parte de la fórmula y acá aparece algo muy, muy nuevo que nunca habíamos visto, que es la d. La d es la razón, ¿sí? Esta razón de la que siempre estuvimos hablando se lo llama d minúscula en la sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, ahí para que conozcan todas las partes de nuestra sucesión. Esto quiere decir que para cualquier sucesión aritmética, si ustedes conocen el primer término, A sub 1, y conocen la razón, ustedes automáticamente pueden saber cuál va a ser esa fórmula general. En el caso de las sucesiones geométricas, nuevamente tenemos a nuestro A sub n, que es la que representa nuestra fórmula general, ya que es nuestro término general. Nuevamente aparece nuestro A sub 1, que es nuestro primer término, que en este caso tendríamos que agarrar una sucesión geométrica. Yo en este caso, por ejemplo, voy a agarrar la tercera. La tercera es una sucesión geométrica que va multiplicando por 2, así que 3, 6, 12, 24 es geométrica, en donde A sub 1 en este caso vale 3. Y después tenemos la Q, otra vez una nueva letra, otra vez la N aparece acá, que nuevamente es mi posición, la posición en la que yo quisiese sacar cuánto vale el término, que podría ser A sub 40, A sub 2, A sub 8, A sub 145, no importa. Otra vez hay un menos 1 en otra posición, en este caso la fórmula es diferente. ¿Y quién es esta Q? ¿Quién piensa que es esta Q? Esta Q es la razón, solo que se lo llaman diferente. A la razón en la aritmética se lo llama D, algunos también lo llaman R, ¿sí? En mi caso yo le llamo D, uso esa forma. Y después tenemos las sucesiones geométricas que al revés, algunos le llaman R a la razón y otros le llaman Q. Yo le llamo D y Q, ¿sí? Entonces la Q sería la razón. ¿Cuál sería la Q entonces? La razón en esta que acabo de escribir. Sería por 2, como está multiplicando por 2. Se pone que la Q es 2, no se le pone la que está multiplicando. Se da por entendido que voy a escribir la razón si estuviera multiplicando. ¿Está bien? Y en el caso del anterior, la D, que sería mi razón, ¿cuál sería? Está siempre sumando 3 esto. Así que mi razón sería 3. No necesitamos aclarar que está sumando 3 porque uno directamente pone lo que se estaría sumando. Si estuviera restando 3, le pondría que la D vale menos 3. Y si en otro caso, en vez de estar multiplicando por 2, estuviese dividiendo por 2, ¿qué voy a poner? Voy a poner que está multiplicando por un medio. Por lo que les dije antes, dividir por 2 es como multiplicar por un medio. Dividir por 7 es como multiplicar por un séptimo. Siempre vamos a expresar a la Q en términos de por quién se está multiplicando. Y a la D siempre la vamos a expresar en términos de por quién se estaría sumando. Entonces, ahí tenemos las partes de una sucesión aritmética y geométrica que se representa con la A sub n, A sub 1, la n, la d, la q, ¿sí? Y que dependiendo qué tipo de sucesión tengamos, vamos a usar una fórmula o la otra. Bueno, chicos, en el próximo video lo que vamos a hacer es ver un ejemplo específico de sucesión aritmética y geométrica. Vamos a hacer estas cuentitas que quedaron pendientes acá, si no se hace muy largo el video, y también vamos a terminar de hallar, gracias a esto, las fórmulas generales de las sucesiones que nos quedaron del video anterior. Así que bueno, chicos, espero que se haya entendido. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. Chau, chau.